Nos vamos ahora a hablar de otro tema con Pablo Servi, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Pablo Servi, gracias por atendernos. Luciano Muñoz y Santiago Montórfano lo saludan. Buen día, ¿qué tal, Luciano, Santiago y a toda la audiencia? Buen día, Pablo. Hola Pablo, gracias por atendernos. Pablo, impuesto a las ganancias, qué tema, ¿no? Porque nos afecta aquí en la región particularmente. Sí, sí, realmente es un impuesto que por tener zona desfavorable y por el nivel de costo de vida también impacta, así que es algo importante y bueno, Sí. lo que ya en su momento habíamos hecho algunos planteos y lamentablemente en el tratamiento en el Senado no se pudo sostener ese 22% de piso más alto que existía en la Patagonia y que tenían la opción de haberlo hecho, haberlo votado ahí, pero bueno, no sé si por alguna cuestión de falta de conocimiento que no se quiso hacer, pero podrían haberlo votado ese artículo y sostenido por lo menos un 22% más alto. Bien, Pablo, hay dos proyectos. Uno que habla de la eliminación, digo, hoy hay dos proyectos que se están presentando, no sé si ya oficialmente fueron presentados. Uno es del MPN, que habla de la eliminación del impuesto a las ganancias, otro es el de subirlo al 22%. ¿Vos más cerca de cuál estás? Y en principio el de subirlo del 22% Ujú. coincide con lo que se había logrado anteriormente, que uno de los proyectos que hablaba de esto y fue tomado en cuenta para ello era uno presentado por mí. Sí. Así que en ese Bien. sentido sí, cuando se trató en septiembre del año Ujú. pasado la baja de ganancias justamente y el aumento del 22% del piso, Ya habías uno presentado de esa los, iniciativa. claro, esa Ujú. iniciativa fue presentada también por pedido de cámaras empresarias, en una Ujú. reunión por acá, no sé, es algo que venía de una demanda de las bases y eso por supuesto de leer la situación. Y como bien decía, bueno, ahora presentaron de un grupo de senadores de Unión por la Patria, sobre todo la Patagonia, Ujú. de volver a tener el piso del 22%. Estamos evaluando de hacer otras presentaciones como para darle volumen o ver de sumar en esa, Ujú. pero la realidad es que ya había un antecedente de este tipo y había sido reconocido y de alguna manera a los senadores en las negociaciones le habían dado la posibilidad de sostener este 22% Y lo que borraron. terminó creciendo. Y al votar en contra todo el artículo, todo el capítulo, Ujú. no tener no sé si la picardía o Sí, no sé, no llamarle picardía porque estaba aceptada y era una negociación así como se respetaron otras negociaciones, la el bajaron. haberlo Ujú. votado ese artículo en particular, aunque lo otro hubiera hecho o tenido otra lectura, pero después eso no nos permitió en diputados poder volver a incorporarlo, ¿no? Y en Ujú. diputados el peso de cada uno es mucho Es menor, ¿no? menor, Calcular claro. que somos 5 de Neuquén contra 70 de la provincia de Buenos Aires. En cambio, en el Senado son 3 por cada provincia, independientemente de la cantidad de habitantes o el Claro, tamaño que 70. Yo ya tenga. había dicho más de 30. La provincia de Buenos Aires ya tiene 70 diputados nacionales. Claro, sí, sí, la provincia de Buenos Aires son 70, la, Santa Fe, Córdoba tiene alrededor de más de 20, entre 20 y 30, o sea que realmente el peso específico de cada voto es Ujú. totalmente distinto Sí. y de alguna manera los senadores son los representantes de las provincias, ¿no? Los diputados somos representantes de la nación. En ese sentido hubiera sido una alternativa de haberlo sostenido y que, como digo, el gobierno lo había aceptado, así que Bien. así como lo había aceptado en ese momento, entendemos que ahora en la medida que se vayan dando otras discusiones se puede meter esto, pero con esta dificultad entre comillas de que el peso específico que podemos llegar a tener todos los diputados de la Patagonia Ujú. es menor a lo que podría haber sido en el Senado. Bien. Ujú. Pablo, buenos días, Luciano te saluda. Quería consultarte en términos, obviamente, si se quiere, de clima. Recién lo hablaste sobre el final de la respuesta, lo que tiene que ver con el peso específico, perdón, de los diputados patagónicos. Veníamos en un comienzo de unas jornadas de bastante tensión. ¿Cómo está la situación ahora, no? De cara, obviamente, Ujú. a lo que viene en términos de gestión y de política. ¿En qué sentido decís entre los... Entre el ámbito nacional, obviamente, y los diputados patagónicos, y obviamente este posicionamiento en contra, por ejemplo, de Rolando Figueroa respecto al impuesto a las ganancias? Creo que en ese sentido no debería haber una mala relación porque desde la provincia, inclusive los diputados, independientemente que no somos del mismo color político Ujú. que el gobernador, trabajamos en el tema del capítulo de energía, el RIGI, que te diría que es 30% de la ley base,
influye en ese sentido más, ¿no? Porque realmente lo que puede generar en inversión y en desarrollo y aporte de divisas que tanto necesita nuestro país es más que importante. Así que entiendo que el planteo en ganancias no debería opacar, además que sabían que Sí. era un tema a charlar. Está hablado, porque en su momento lo charlamos, inclusive con la gente del gremio, de lo que hace a petroleros que están exentos, pero la redacción hace que solamente se hable del personal de campo de Sí. exploración y perforación. Hay un compromiso que logramos y justamente también en una reunión yo estuve previo a la votación con Francos y el secretario del Interior y el vicejefe de gabinete, que hay un compromiso de que se va a trabajar en la reglamentación para justamente que sea todo el personal de campo de petroleros que sea abarcado por este artículo 89 que lo exceptúa en todos los adicionales del sueldo. Así que en ese sentido se viene trabajando y lo que sería importante es lograr por ahí un piso más alto de cálculo, entendiendo que el costo de vida y los ingresos por zona es favorable también, o algunas otras cuestiones son Claro. mayores en la Patagonia. Pablo, el otro tema que está atado a este directamente, lo hizo público Figueroa justamente, que es esto de que por ese impuesto los neuquinos pagamos cada 100 pesos que pagamos para que recaude el Estado Nacional, nos devuelve solo 30, es decir, en el fondo hay una discusión de federalismo que se cuela allí, ¿no? Sí, sí, básicamente y la rediscusión de la coparticipación Sí, federal. Somos un partido federal, un país federal en renunciado, ¿no? Y Buenos Aires te chupa los recursos y después, claro. además, no solamente eso, porque después al no tener presupuestos aprobados, los presupuestos subestimar la inflación, después queda muchos recursos que pueden ser manejados discrecionalmente, y el gobierno anterior veíamos cómo lo distribuía entre los gobiernos amigos o afines, y en muchos casos los que no responden, no hacen lo que de alguna manera quieren, terminan no recibiendo, ¿no? Entiendo Sí. que en el pacto de mayo que se firmó, justamente una de las cuestiones se habla de cumplir lo que se pactó cuando se reformó la Constitución en el 94, que contemplaba que el año 95 se discutiera la coparticipación federal. Y nunca se llegó a eso. Claro, y hoy, por ejemplo, Neuquén está casi aportando alrededor del 4%. Somos el 1,5% de la población, pero aportamos casi el 4% del Claro, PIB claro. nacional, con una proyección de llegar al 5 o al 6% bastante rápidamente en la medida que se hagan inversiones, y recibimos el equivalente al 2,6% del PIB, o sea que hoy estamos recibiendo el 60% de lo que deberíamos recibir. Y si se mantiene el esquema de coparticipación y sigue creciendo el aporte de la provincia, vamos a estar recibiendo menos de la mitad de lo que nos correspondería, y creo que esa es una de las discusiones que hay que dar, así como después hacia adentro de la provincia también habrá que discutir la coparticipación de los municipios, que Sí, hay algunos como Añelo, Rincón de los Sauces o San Martín que han crecido 3 veces la población y sí. tienen tasas actualmente de crecimiento muy altas y quedaron atados a una coparticipación atrasada, cuando realmente que no tiene un mecanismo de adaptación. Así que creo que también tenemos lo que se vive a nivel nacional, un poco con el centralismo neuquino también, que Bien. después habrá que darlo. Y después, Pablo, también el paquete fiscal también habla de que las provincias no pueden utilizar mecanismos como el que había utilizado la provincia de Neuquén para pagar haberes, pero tratando de salvar los sueldos del impuesto a las ganancias. Y esto es planteado, por ejemplo, por ATE como un avasallamiento de las autonomías provinciales. La justicia dio lugar a la cautelar de ATE, con lo cual hay un argumento jurídico allí también para defender. No sé si vos compartís. Y en principio entendemos que también puede haber una judicialización en la medida que el impuesto a las ganancias le salió ratificado por una sola cámara, y en caso Sí. también que es la cámara de origen, y normalmente normalmente no, lo que es fiscal debe tener como cámara de origen la Cámara de Diputados. Bien. Pero también puede haber un cuestionamiento de que haya salido con la aprobación de una sola cámara. Entiendo que ha habido planteos en este tema, y en este sentido lo que vos decís es que antes los adicionales, lo que se había hecho es desdoblar el sueldo, El poner un sueldo, básico claro. menor y poner Categorías diferentes fueron, ¿no? Que, categorías, claro. claro. Entonces eso, el excedente, ese 40% de excedente, quedaba exento de ganancias. Sí. Ahora la ley esta lo que hace es meter a todo, inclusive las guardias médicas que en algún momento habíamos votado que se Sí. exceptúen, porque lo que pasaba o puede pasar muchas veces que
el que hace horas extra pasa a pagar ganancias en una categoría más alta, que le come o gana menos que si no hiciera la Claro, guardia. es una locura. Hay gente que no quiere ganar más porque se pasa y empieza a pagar, ¿no? Sí, es un desincentivo al esfuerzo, ¿no? Si consideramos que la remuneración también debe ser atada o de alguna manera reconocer el esfuerzo, la capacitación de quien lo hace, esto sí es un tema que está a distorsión y habrá que discutirlo también, plantearlo en este sentido, pero ese mecanismo, en principio, como está la ley, quedó desactivado. Te cambio de tema sobre el final de la entrevista. ¿Te puedo preguntar por el tema que tiene que ver con los informes que han solicitado el aeropuerto? ¿Qué información ha arrojado esto? ¿Qué nos podés comentar? En principio lo que hicimos es, en el caso mío, de lo que corresponde a Nación, ahora se está presentando también en la legislatura un pedido de informes en lo que hace a la provincia, porque el poder concedente de la concesión, valga la redundancia, del aeropuerto es la provincia, y hay algunas cuestiones que tiene que cumplir el concesionario y otros que son de Nación. En el caso mío lo que pedí es básicamente sobre la seguridad de la pista, que ha habido reportes en estos días de problemas de descascaramiento, de restos de pista en las ruedas de aviones, problemas que no se podían encender las balizas para que puedan aterrizar los aviones durante la noche. Hay algún cuestionamiento con el instrumental. Desde marzo que no funciona el escáner de SENASA, teniendo que revisar el equipaje manualmente y con perros, que genera también un trastorno a la salida, y básicamente también las obras de infraestructura que estaban comprometidas, y en ese sentido lo que hemos visto que ha generado una gran repercusión y que hay un consenso de que la puerta de Vaca Muerta, como es por donde va a llegar o llega la gran mayoría de aquellos que vienen a invertir o que vienen a ser parte de Vaca Muerta, la verdad que no se condice con lo que estamos diciendo, que tenemos un potencial y que va a ser algo que es un desarrollo muy grande. Realmente esta falta de infraestructura y el riesgo de que en algún momento se puedan suspender los vuelos por cuestiones de seguridad, creo que preocupa, y bueno, en ese sentido entiendo que se estarán revisando y tomando la medida. De hecho hubo visita de organismos nacionales y algunos planteos, y bueno, nosotros esperaremos también que nos contesten desde los organismos pertinentes. Y a nivel provincial, el planteo es porque hay un contrato que habla de que se iban a hacer 2 mangas, que hoy actualmente existe una, se iba a cambiar la cinta de recepción del equipaje, sigue siendo la misma cinta la que está hace 30 años más o menos en el aeropuerto, y no se ha mejorado lo que hace al estacionamiento, la salida. Es un cuello de botella que inclusive si hoy hubiera una emergencia es un problema para que ingresen los bomberos o alguien por el embotellamiento que se genera. Así que realmente entendemos que hablando de desarrollo y que Neuquén despegue, que Vaca Muerta despegue, también tenemos que tener un aeropuerto en condiciones para que eso se produzca. Pablo Servi, muchísimas gracias por habernos atendido, muy gentil como siempre, te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia y gracias, un abrazo. Gracias.